Amén. Una crisis de fe es algo que todos hemos experimentado. Todos, sin excepción. No hay nadie que pueda verse como un cristiano y decir, yo nunca jamás he tenido una duda. Como veremos sobre el desarrollo de esta enseñanza, nos daremos cuenta que a veces es pequeñita y a veces es algo sumamente enorme que nos cuesta muchísimo. Pero absolutamente todos hemos experimentado una crisis de fe. Quisiera poner unos ejemplos para que usted no se sienta solo, para que usted no se sienta como si esto fuera algo que lo lleva a perturbar. La Biblia nos pone ejemplos de hombres que tuvieron crisis de fe. Cuando Juan el Bautista, el precursor del Señor, el gran profeta, como bien dice el Señor, cuando él estaba encarcelado, él tuvo duda. Y aquí quiero aclarar que cuando hablo de crisis de fe, no hablo de la crisis de fe para yo obtener algo. Estamos hablando del hecho de creer en el Señor y dudar que Él es quien tiene el control de nuestras vidas. Y eso incluye el hecho de que el Señor nos está guardando y que el Señor nos salva. La crisis de la que hablamos es esa crisis donde nosotros tendemos a pensar que el hecho de ser cristianos y de tener esta vida recta que el Señor nos manda a tener, talmente no vale la pena. ¿No ha pasado usted por un episodio así? ¿Será que Cristo sí es real? ¿Será que esto que cantamos y de esta ciudad, mejor no me construyo una casa aquí y ya? Y la otra, yo no sé si sea verdad, mejor no. ¿Quiénes no han tenido una duda de ese tipo, una duda de ese corte existencial? Algunos en menor medida y otros en un tamaño enorme, como un edificio. Todos hemos experimentado. Este Juan el Bautista del que les hablo, en un momento, quien ha sido el precursor de Cristo, que cuando ve a Cristo, él dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y los discípulos dejaron de seguirlo a él para seguir a Cristo. Y él dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, para que ahora lo sigan a él y dejen de seguirme a mí. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto para que todos escuchen que deben arrepentirse. Y ahora quien les presenté, a quién deben seguir, ya mi ministerio se ha agotado. Bueno, ese hombre de quien Jesús, nuevamente dijo, no hay profeta más grande que él, estando en la cárcel, dudó. Y le manda a sus discípulos a decirle, pregúntenle si él era o había otro que teníamos nosotros que esperar. También nosotros nos encontramos a Pedro, que es mucho más conocido su historial. En el caso de Pedro, su duda se materializó en una negación. Tanto fue el hecho de él sentirse presionado por las circunstancias externas que no solamente lo llevó a dudar del Señor, sino a negarle. Así al igual que Pedro, nosotros encontramos muchos salmistas que a lo largo de sus canciones expresan esta realidad. Por ejemplo, es conocido un salmo que nos dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y eso nos muestra realmente la duda que tiene ese salmista de si Dios realmente está actuando y si está actuando, ¿hasta cuándo va a permitir que este asunto continúe? Nosotros experimentamos, mis hermanos, crisis de este tipo. Nosotros mismos pudiéramos testificar y escribir un cántico como el del Salmo 73, hablando de nuestras penumbras y de nuestras dificultades, de todas las dudas que hemos tenido y de cómo nuestra fe ha menguado y que esa ha sido parte de nuestra realidad. En alguna ocasión lo hemos experimentado y seguramente de múltiples maneras eso se ha presentado en nuestras vidas. En el caso del salmista, él lo experimenta cuando observa la prosperidad de los impíos. Este es el motivo por el cual él experimenta esta crisis de fe. Cuando él observó la prosperidad de los impíos. Los impíos son los no creyentes, para resumirlo mucho más fácil. Eso es lo que él ve. Él ve que la gente que no cree en el Señor está prosperando en todo el sentido de la palabra y él menciona varios ejemplos de eso, como lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que él observó. Y eso seguramente es lo que muchos aquí muchas veces hemos observado, la prosperidad de aquellos que no son creyentes y cómo el creyente tiene una vida totalmente distinta. Pero para algunos tal vez, al no ser lo material, lo más importante, lo que más luchan, se pueden ver en otra cosa. Puede ser en el desarrollo del potencial humano, en querer tener un mejor éxito profesional, como un impío, en este caso, tiene mayor alcance lo que hace en respecto a nosotros. Como alguien que no es un hijo de Dios, tiene X éxito en X cosa y yo no. Bueno, el salmista está experimentando lo mismo que nosotros muchas veces experimentamos.
Él está viendo el éxito del otro, él está viendo la prosperidad de los que no llevan el nombre del Señor y eso lo lleva a sentir envidia. Yo envidio lo que ellos tienen. El salmista, mis hermanos, que aquí se nos presenta, es un tal Asaf. Como usted verá, apenas abre el Salmo, nos dice allí, Salmo de Asaf. ¿Quién es ese Asaf? Bueno, Asaf es un levita y hábil músico que es mencionado en relación con varios salmos. Recuerden que los levitas eran aquellos que servían en el templo del Señor y esos levitas, muchos de ellos eran quienes tocaban instrumentos y expresaban estos cánticos de alabanza al Señor. Este es un hombre que sirve en el templo del Señor en su momento. Primera de Crónicas, voy a leerlo, les digo que ustedes se mantengan allí, yo se los voy a leer, ustedes anoten la cita para que no pierdan de vista, nos quedemos en el Salmo 73. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas 15 nos va a mostrar algo acerca de este Asaf. Primera de Crónicas 15, versículos 17 al 19, nos dice el texto. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus parientes a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos en segundo lugar a sus parientes Zacarías, Ben, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleú, Mignías, Obed-Edom y Jeifel los porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce. Decir que este hombre era un músico dotado y era un cantor también. Y él lo que iba a estar haciendo era que mientras el arca del Señor, que David trae el arca, él iba a estar cantando, formaba parte de este grupo selecto que de todos los levitas tomaron para que pudiera estar entonando cánticos delante de cuando traían el arca del Señor. Así que era un músico importante, un siervo del Señor, como muchos de nosotros, y que tomamos ese argumento para decirle al Señor, si yo te sirvo desde chiquito, ¿por qué no hay ni un chancecito para mí? Mientras que el otro que está todo el tiempo lejos de ti, a ese no le das nada, a ese sí le das todo. Se parece a la parábola que conocemos más famosamente como el hijo pródigo, ¿no? Que aquel que estaba todo el tiempo con el Señor le dice, yo que he estado todo el tiempo contigo, ni un corderito me has matado. Pero a este hijo tuyo, que perdió todo, allá, dándole rienda suelta a sus deseos, a ese tú le haces tremenda fiesta. Así nos parecemos nosotros muchas veces. Somos como el hijo mayor. En este caso, somos como Asaf. Muy parecido a nuestro comportamiento. Este siervo de Dios, mis hermanos, experimentará una crisis de fe. Y la palabra crisis es fuerte, pero es lo que él vive. Crisis. Un momento perturbador. Un momento que él no sabe ni qué hacer. Él siente que no puede. Eso es una crisis donde nosotros nos damos cuenta que no tenemos la fuerza para poder superar aquello que estamos atravesando. Al mismo tiempo, mis hermanos, que se nos habla de la crisis de fe de un siervo y que podemos enfrascarnos únicamente en eso, yo quiero que tú también tengas en cuenta que mientras al mismo tiempo Asaf está hablando de su crisis, al mismo tiempo se nos está revelando el carácter de Dios. Dios es bueno. Y no puedes perder eso de vista. Mientras tú puedas estar viendo en tus ojos que hay una crisis de fe, no puedes olvidar que hay un Dios que es bueno y nunca deja de ser bueno. Y eso es lo que va a terminar encontrando o trayendo consuelo a este hombre. Desde el principio, él habla y nos dice eso en el versículo 1 que leímos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios ciertamente, mis hermanos, es bueno. La realidad, mis hermanos, es que Dios es bueno todo el tiempo, tanto en lo que nosotros consideramos buenos como malos momentos. Dios sigue siendo bueno. Ante estas dos realidades, mis hermanos, la bondad de Dios y la crisis de fe que llegan a experimentar sus hijos, es que nosotros hablaremos en esta mañana. Por eso el título ha sido, cuando nuestra fe entra en crisis, Dios es bueno. ¿Por qué no puedo cambiarlo? ¿Quién es Dios? Dios sigue siendo bueno. Mi fe está en crisis, Dios es bueno. Este sermón, mis hermanos, como es una costumbre en nuestra casa, en este lugar, entre nosotros,
Lo vamos a hacer al acostumbrado 3 encabezados. Pero de manera muy particular, mis hermanos, en este salmo yo encuentro que hay una expresión que naturalmente nos proporciona los 3 encabezados. Tal división viene de la palabra hebrea ak, a-ka, ak, que traducida es ciertamente o verdaderamente. Y esa expresión la encontramos en 3 versículos en particular del Salmo. En el versículo 1, en el versículo 13 y en el versículo 18. En uno aparece ciertamente y en el otro aparece verdaderamente. A través de esas 3 expresiones o esas 3 mismas palabras, vamos nosotros a dividir nuestro sermón de la mañana de hoy, utilizando precisamente la palabra ciertamente. Así que, mis hermanos, consideremos estos 3 encabezados en nuestra mañana de hoy. Primero, ciertamente Dios es bueno en el inicio de la crisis. Número 2, ciertamente Dios es bueno en el clímax de la crisis. Y ciertamente Dios es bueno en el final de la crisis. Es muy sencillo seguir los encabezados el día de hoy. Estamos viendo una cadencia. Inicio de la crisis, punto álgido o clímax de la crisis y el desenlace o final de la crisis. En todo ese movimiento, Dios sigue siendo bueno. Ciertamente Dios es bueno en el inicio de la crisis, en el clímax de la crisis y al final de la crisis. Empecemos entonces, mis hermanos, con nuestro encabezado inicial. Ciertamente Dios es bueno en el inicio de la crisis, de los versículos 1 al versículo 12. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Una de las cosas, mis hermanos, que nosotros no debemos dudar nunca es que Dios es bueno. La razón de que Dios sea bueno no debe ser medida comparándolo con qué tengo o qué no tengo. Porque si lo vemos de esa manera es muy subjetivo. Dependería de nosotros. Pero Dios, que es eternamente sabio, es quien sabe y nos da lo que realmente es bueno para nuestras vidas. De tal manera que siempre la dádiva de Dios para nosotros es su bondad expresada en aquello que Él nos da, en aquello que Él obra para nosotros. Así que no deberíamos dudar de que Dios es bueno, porque Él lo es todo el tiempo. No importa, mis hermanos, lo que estemos experimentando, Él sigue siendo bueno. Ese es un atributo de Él y nunca el Señor cambiará. Porque las circunstancias cambien, el Señor no va a cambiar. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasa. Cielo y tierra pasará y el Señor no retrocederá nada de lo que Él ha determinado hacer. Él sigue siendo el mismo, mis hermanos. Nosotros somos los que somos diferentes. A nosotros las circunstancias sí que nos afectan y nos llevan a dudar e incluso nos llevan a resbalar. El salmista dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Él está hablando como de un tránsito en la vida, de cómo él está caminando, de cómo él está dando un paso a la vez y él siente que lo que él va a contar, que es lo que le pasa, es como si él empezara a resbalarse. Él está como resbalándose, como cayéndose, como sus pasos estar tocando algo resbaladizo, una superficie que lo lleva a estarse cayendo lentamente. Yo sentía que casi me resbalaba. Es aquí, mis hermanos, donde inicia su crisis de fe. En el caminar que él tiene con el Señor, él experimenta una crisis. No está de más decir que un resbalón no es una caída, ¿cierto? No se resbala, pero no se llega a caer totalmente. Eso es lo que está compartiéndonos el salmista. No cayó, resbaló. Y la razón de que eso haya ocurrido, mis hermanos, sobre el final él va a decir el por qué. Y esto es sumamente valioso e importante, que tengamos esta idea aquí. Él siente y nos ilustra, lo que yo experimenté es como cuando alguien se resbala. Pero ¿por qué no cayó? ¿Por qué no llegó a caer? Bueno, mis hermanos, esa razón nos las dará el salmista. Ahora, ¿por qué casi resbalas? ¿Por qué no te caíste? Ya lo tendremos más adelante. Pero entonces, ¿por qué tú dices que te resbalaste? Que casi resbalas. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Mis hermanos, y quiero colocar algo que aquí no tenía escrito, pero lo pienso ahora. ¿Saben que muchas veces nosotros le damos razones a esto que experimenta el salmista? Ver la prosperidad de los otros y angustiarnos y llenarnos de envidia. Muchas veces no hacemos filtro, por ejemplo, cuando hablamos de abrir nuestras redes sociales. Todos en las redes sociales son ricos y famosos. Todos en las redes sociales, ninguno tiene un problema. Aquí estoy con mi esposa, con una pelea de 3 días. ¿Nadie comparte eso?
todo es bonito, comiéndonos un helado en X lugar, comprándole un vestido a mi amada y cosas así. Todo luce perfecto y vienes tú aquí que está cocinándose un chicharrón en tu casa y abres la red social y encuentras este mundo maravilloso, el maravilloso mundo de las redes sociales. Y nosotros entonces experimentamos la prosperidad del impío. Este ni pelea con su esposa. Así, mis hermanos, muchas veces, y no tenía todo el palabra, pero yo creo que nosotros deberíamos hacer estos filtros, como sobre el final lo diré, de cómo podemos nosotros prepararnos para no llegar a experimentar en este extremo que el salmista experimentó cuando ve la prosperidad de los impíos. ¿Acaso ninguno de los aquí presentes, cuando ha visto a alguno que se ha comprado un carro, no ha dicho, y yo que sigo andando a pie? Cuando le suben en las redes sociales un carro, o cuando hacen algo que tú simplemente desees. Todos nosotros hemos experimentado también la envidia en algún momento. Y eso es lo que aquí nos dice, y es sincero el salmista. Y qué bueno es el Señor, que nos muestra el lado amargo de las personas, de nosotros, al darnos en su palabra esta realidad. El hombre está en una amargura tremenda, en una envidia por lo que están teniendo los impíos, los no creyentes. Mis hermanos, es la envidia la que termina alimentando al salmista y lo que lo lleva a dejar de ver al Señor. Básicamente lo que él está haciendo es lo siguiente. Él tiene a su Señor, a quien él adora, y usa los instrumentos y su voz para exaltarlo. Pero él mira su mirada y voltea y empieza a observar la prosperidad de los demás. Lo que él está haciendo es cambiar su atención, quitarla del Señor y ponerla sobre otra cosa que lo está seduciendo. Los impíos están prosperando y yo que incluso soy el que puedo guiar a los demás para que reciban el arca del Señor, que la hemos quitado a los enemigos y que la estamos trayendo de nuevo ante el Señor, ante su pueblo, yo no gozo de esa prosperidad. Él está aburrido, está bien amargado, está dolido. La crisis de fe, mis hermanos, no es producida en realidad por el potencial que tenga algo externo sobre nosotros, sino que es producida cuando nosotros ponemos la mirada en eso y dejamos de ver a nuestro Dios como lo más grandioso. En realidad la culpa no lo tiene lo externo. La culpa tenemos que decir lo que es nuestra cuando dejamos de atender al Señor por atender cualquier otra cosa. Esa es la realidad de una crisis de fe. Dejamos de poner la fe y la confianza en el Señor para ponerlo en cualquier otra cosa. Eso es lo que termina viendo aquí el salmista, que todo lo que hace el impío es prosperado. Miren todo lo que él termina pensando, mis hermanos, que es de lo que el impío goza. Él es exagerado en su observación. Él va a ser exagerado en su observación, como ya nos daremos cuenta. Pero es así como actuamos nosotros cuando envidiosamente observamos lo que otros tienen. Siempre pensamos, es que ni se enferma. Eso es lo que dice él. Esa gente ni se enferma. ¿Quién dijo que nadie se enferma? Todos se enferman, pero eso es lo que él está viendo. Es tanta su amargura y tanta su crisis que él termina pensando y viendo otras cosas que la persona dice. Él dice incluso que no se preocupan ni por enfermedad ni muerte. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Están enteritos. ¿Han escuchado esa frase? No creo que la tome alguien de la Biblia, es simplemente una frase común, pero su vigor está entero. Esas personas parece que ni se enferman. Tristemente, mis hermanos, entre nosotros hay personas que perdieron familiares por la pandemia que ha ocurrido y que estamos sobre la fase final, ¿no? Y muchas veces en los deseos de muchas de estas personas que perdieron a sus seres queridos estaba como decirle, Señor, ¿por qué no? Y no lo decían así, pero era básicamente lo que pueden decir. Señor, ¿por qué no mataste al vecino o al familiar del vecino que no cree en ti y al mío que sí cree en ti, yo que creo en ti, no me lo dejaste vivo? Esa era básicamente la plegaria de muchos. Y eso es lo que aquí está prácticamente diciendo él. Señor, no tienen ellos ni congoja, pasan las cosas y ni se mueren. Y están firmes. Y yo que creo en ti, Señor, estoy más enfermo. Ellos no pasan ni siquiera trabajo como los demás. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Él dice que esa gente es orgullosa. Así que hemos visto que no, él siente que no se enferman ni que tienen congoja. Él también habla, gracias mi hermana, él también habla de que estas personas no pasan trabajo, sino que todo viven una vida sabrosa, sin preocupación y sin nada. Eso es lo que él está viendo, eso no es cierto.
Pero desde su lado, como él se está sintiendo, él está experimentando eso. De hecho, dice que la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Todo esto nos lleva a hablar con maldad. Versículo 8 y 9. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esto es algo que los impíos tienden a hacer. Pero no es cierto, mis hermanos, que ellos no pasan trabajo. No es cierto que ellos no se enferman. No es cierto que ellos no sean azotados y que no trabajen con esfuerzo como los demás mortales. Pero cuando tú estás dolido, ves que los demás están mejor que tú. Cuando un joven lo deja la novia, pareciera que todos ese día se cuadraron en Facebook. Él nada más ve gente con novios y casados. Él no ve a nadie soltero llorando. Él siente que su sufrimiento es el peor del mundo. Y así somos nosotros. Del mismo modo, nuestro sufrimiento siempre lo vemos como el peor de lo peor y los demás sí están bien. No quiero salir de casa porque cualquier salida de casa voy a emberracarme, a rabiarme, a darme mucha rabia porque simplemente afuera todos están mejor que yo. Porque veo gente alegre. Y yo quiero ser como el Grinch, estando amargado porque afuera están celebrando toda la Navidad. Mis hermanos, nosotros deberíamos ver lo que cuando estamos en crisis dejamos de ver y es al Señor. No es cierto todo lo que dice el salmista, que el impío no padece de nada, que al impío todo le sale bien y que él prospera en todo. Lo que él hace es ver a aquellos impíos que están prosperados, que no se están enfermando y que andan de orgullosos. Y en eso solamente es la parte que él ha hecho y él ha observado. La verdad es que esto no es así. Él no está viendo las cosas como realmente son, y eso es algo que con mucha frecuencia nosotros hacemos. Terminar viendo que aquellos que no son de Dios están mejor que los que sí son del Señor. Eso es lo que él dice en el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ello. Ese es el impío. Pero en medio de estas declaraciones, él puede declarar también que el Señor es quien puede darle agua a su pueblo. Y esta es una nota de esperanza en medio de una canción triste. En medio de una canción que está llevando a la profunda tristeza, hay una nota alegre, hay una expresión de esperanza. El pueblo de Dios debe mantener su esperanza en el Señor, que Él hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia será extraída por el Señor para ellos. El impío ni siquiera en su vocabulario quiere hablar del Señor. De hecho, lo que habíamos visto en el versículo, cuando nos dice, en el versículo 8 nos dice que se mofa con hacer maldad, y dice que en el versículo 9 que pone su boca contra el cielo. En el versículo 11 es más claro acerca de lo que él piensa de Dios. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Es un desprecio por lo que es el Señor. El desprecio hacia Dios es evidente. Sin embargo, en lugar de que su prosperidad se agote, el salmista observa que aún con estas declaraciones, ellos siguen prosperando. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Señor, lo que ellos proclaman de ti es odio, es traición hacia ti. Y yo que todo el tiempo incluso canto, incluso toco instrumentos para ti, yo no prospero. Pero estos hasta las riquezas alcanzan. Mis hermanos, ¿tú puedes notar la nota triste? ¿Tú puedes notar, hermano, cómo este hombre está totalmente cargado y angustiado? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿No te has sentido acaso alguna vez como que de qué vale todo este esfuerzo de haber sido apartado por el Señor como instrumento para su gloria? Eso se lo está preguntando el salmista. Ya llegaremos a ese punto. Por más que estos hayan ido en contra del Señor, estos siguen experimentando una prosperidad económica abundante. Y esto lo que hace es darle al salmista envidia. Y algunas cosas, mis hermanos, nosotros podemos decir al respecto. Lo primero es que cada bendición que el salmista vio del impío siempre estuvo acompañada de una práctica o dicho pecaminoso. No sé si se dieron cuenta en el pasaje. Pero cada vez que él dijo que el salmista, que la persona le hacía algo, siempre iba acompañado de algo totalmente triste, de algo totalmente absurdo y en contra del Señor.
Y esto es algo que nosotros debemos siempre estar apercibidos, mis hermanos. Toda acción del impío, por más que esta luzca buena, siempre estará salpicada por el pecado, ya que éste no ha sido redimido. Esos no creyentes son aquellos que se rehúsan a creer en el Señor, no creen en Él, sus pecados no han sido perdonados. Toda acción de un individuo así, mis hermanos, siempre va a estar salpicada de pecado. El mayor problema aquí, mis hermanos, el mayor problema aquí no es ver lo que prospera el impío y desearlo. Eso es malo. Ver el impío y que por ser impío aún prospera. Eso es malo, este deseo envidioso. Pero peor que eso, mis hermanos, es ver como sin sentido y sin valor el hecho de que somos del Señor, que seamos sus siervos y que eso no sirve para nada. Eso es lo peor que en una crisis de fe se puede experimentar, despreciar la obra del Señor en nosotros. Y eso, mis hermanos, es lo que terminará experimentando el salmista. Ese es su punto álgido de crisis de fe. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ciertamente Dios es bueno en el clímax de la crisis. Versículo 13 al versículo 17. Clímax es definido, o traigo la definición de clímax, que es el punto de mayor complejidad e intensidad en una historia o situación, en especial en una obra literaria o musical. Si es ese punto tensionante, es lo que llamamos cuando veíamos en el cuento, ¿no? El inicio, el nudo y luego el desenlace. ¿Sí? La parte esa donde el asunto se vuelve más difícil. Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Es el punto más terrible. Él hasta el momento lo que hemos visto en estos primeros versículos, él ha estado observando los de los demás. Yo veo que ellos hacen esto, veo que esto hacen lo otro y así él ha visto. Pero ahora va a hablar de lo que esto produjo en él, más allá de la envidia. Eso es lo que vemos aquí, mis hermanos. Esta porción del pasaje nos muestra que este es el punto más crítico de la fe de Asaf. Esto es lo que él termina viendo. Y aquí las notas que nos muestran son notas con cierto desprecio. Inicio otra vez con un ciertamente, o en este caso con un verdaderamente. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El impío, el que no cree en el Señor, trabaja sin azote. Yo, Señor, que soy tuyo, que he limpiado mi corazón, que he lavado mis manos en inocencia, soy azotado todo el día. Pobre de mí, es lo que está expresando aquí. Cuando se deja de ver como valioso el Señor y en cambio otra cosa termina siendo la más valiosa, terminamos por despreciar lo que el Señor nos ha dado. Y esto es lo más terrible, mis hermanos. Ver como que de nada sirve que el Señor me haya apartado. Todos mis amigos hoy están en playa, yo ahí en la iglesia. Todos los demás están haciendo algo el día domingo, yo estoy haciendo tal cosa. Yo dejo de hacer esto y esto es lo que recibo como castigo. Mis amigos que se graduaron conmigo en la universidad, todos están ganando de 10 millones en adelante. Yo ni el mínimo me alcanza. Así somos, mis hermanos. Despreciamos el hecho de que el Señor haya vertido su sangre, que es el sacrificio más grande, porque en un momento particular la prosperidad de otros nos ciega, seduce nuestro corazón y nos hace ver como que aquello es más valioso que la obra redentora que el Señor ya hizo. Hoy esto lo vemos expresado en muchas declaraciones dichas por hermanos. Mis hermanos, yo sé que muchos podrán decir, bueno, ese no es mi caso, yo no pienso en la prosperidad de los demás. Permíteme poner unos ejemplos a ver si de pronto estos te sirven. Y es probable que algunos que no diga, tú ya lo tengas presente y que esa sea la manera como tú envidias la prosperidad de los demás. Declaraciones como, mejor es que me muera. ¿Yo para qué sigo viviendo? Mejor es que me muera. ¿No dice Pablo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Llévame, Señor. ¿Hasta cuándo? Ya no quiero padecer más. ¿Acaso no es una declaración donde estoy envidiando el no querer sufrir porque algún otro no está sufriendo? Señor, al final, ¿para qué sirve mi vida? Llévame. Yo no veo ningún fruto de toda esta oración. Llevo 5 años orando porque mi esposa se convierte y no veo ningún fruto. Yo no voy a orar más. Empezamos a ver que porque el esposo de otra persona sí se convirtió y solamente fue un mes que esperó la mujer orando. Yo 5 años y nada, envidio
Es la obra del Señor, que en otros sí la hizo más prontamente y no en mí. Si usara lo que hablamos en la mañana de ver la viga en el ojo, ¿será que pronto la hermana hizo otras cosas que tú no hiciste? Tal vez. Mostró más bien el fruto del Señor, no lo sé. ¿Qué he ganado de haberme guardado puro para el matrimonio? ¿O de guardarme pura para el matrimonio, diría una hermana? Si ahora este hombre, esta mujer con la que me casé, está en otra condición, ¿de qué ha servido guardarme? Dios se equivocó. Ese empleo era para mí. Lo que haría yo con esa plata, Señor. Señor, te has equivocado. Yo tengo mayores facultades para ejercer ese cargo que la persona que nombraron. ¿Por qué él y no yo? Mis hermanos, podría seguir todo el resto de la mañana poniendo muchos más ejemplos, pero ustedes creo que entienden el punto. No muchas veces nosotros no solamente envidiamos la prosperidad de porque otro tiene X cosa o no sufra. Muchas veces nuestra prosperidad incluso puede ser porque él está allí dirigiendo si yo hablo mejor que él. Porque él está predicando si yo trazo mejor la palabra del Señor. En la misma iglesia, mis hermanos, nosotros podemos incluso envidiar el ministerio o los dones que el Señor le haya dado a otro. El salmista, mis hermanos, esto fue lo que pensó y casi resbaló. Y así como el salmista esto le ha ocurrido, mis hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo mismo nos puede pasar a nosotros o incluso ahora mismo estamos pasando por algo similar. De hecho, no solo él se sintió que en vano se había apartado para el Señor, sino que hasta pensó en hablar como los impíos. Ahora voy a ser como ellos. De nada me ha servido ser así. Esto es lo que he ganado. ¿Y si soy como ellos? ¿Y si pienso como ellos? ¿Y si hablo como ellos? Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Al menos el ser fiel o el testificar del Señor verdaderamente refrenó de que él no quisiera o no pudiera llegar a ese extremo de hablar como ellos. Pero nos muestra el texto que lo pensó. Lo pensó. ¿No es cierto también que muchos, cuando ven la prosperidad en otros y que su comportamiento y sus acciones son malas, acaso no ha pensado, mira, yo no soy así o yo soy asado? ¿Acaso un esposo discutiendo con su esposa en alguna ocasión no ha puesto a un vecino pecador que ella ha señalado como que es el mejor ejemplo que tú y él dice, sí, pero es que eres infiel, quiere que te sea infiel? Como si fuera la razón, ¿no? La excusa es ridícula. El uso de esa expresión incluso es ridículo. Porque nosotros en vez de ver lo que está haciendo el otro como ejemplo para argumentar, debería ser, yo no lo hago por amor al Señor. Y lo que debo hacer, lo hago también por amor al Señor. Lo que el salmista describe, mis hermanos, es como a muchos también les puede suceder. Hay algo que impide que puedas llegar a ese extremo de ser como estos impíos, de hablar como ellos. Esto claramente afectaría el testimonio que podemos dar a otros acerca de lo que creemos. A pesar de que él lo tiene como un deseo en su corazón, yo podría haber dicho hablaré como ellos, pero no lo hago porque esto no sería testimonio para la generación de tus hijos. Mis hermanos, de aquí en adelante se nos va a mostrar algo, en estos versículos que siguen, algo impresionantemente hermoso, lo que hace el salmista y cómo Dios se revela a su vida. ¿Qué hace el salmista y qué hace Dios ante esto? El salmista está en crisis, por eso el título de nuestra enseñanza, ¿no? De nuestro sermón. Cuando nuestra fe está en crisis, ¿qué hace Dios? Sigue siendo el mismo. Dios es bueno. Dios no deja de ser bueno. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Eso fue lo que él hizo. Pensé para saber esto, pensé en esto. Pero ¿qué pasó? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lo que yo estaba mirando y la observación en esta no tenía sentido. Para mí no tenía todo el sentido. Pero cuando entré en el santuario del Señor, comprendí entonces que eso no tenía sentido y que mirarlo a Él sí tenía todo el sentido. Cuando ya parece que va el salmista a tirar la toalla, cuando ya parece que su resbalón va a terminar en un tremendo resbalón y una caída, Dios lo cambia todo. Yo pensé en rendirme, estuve a punto, pero entré en su santuario. Es como podríamos también parafrasear lo que dice el salmista. El santuario, mis hermanos,
Es un lugar sagrado o santo dedicado a una deidad específica, una deidad en particular. El santuario de X Dios. En este caso él habla del santuario del Dios vivo. Por ende, entrar al santuario es estar delante del Señor, delante de su presencia. Es dejar de poner su mirada y su concentración en esta prosperidad de los impíos y poner su mirada y su concentración en ir al Dios vivo. Sabiendo, como dice la Escritura, que nosotros nos podemos presentar delante de Él con confianza, porque podemos ir ante su trono de gracia, ante su santuario, con esa tranquilidad, porque ya tenemos aquel que ha dado la posibilidad de que podamos ir hacia Él. Es Cristo nuestro Señor, que nos ha dado el camino para ser conducidos al santuario del Padre. Eso es lo que cambiará toda la experiencia que de ahora en adelante el salmista va a decirnos. Hasta ese momento él había visto la vida a la luz de sus propios ojos, pero ahora necesitaba ver la vida a la luz de la mirada de nuestro Dios. Mi hermano, esa es la invitación en esta mañana, básicamente. Pon tus ojos en el Señor. Entra en su santuario y quédate allí contemplando su grandeza y no hagas más nada. Deleítate a sí mismo en el Señor. Descansa en Él. Confía en Él. Mira al Señor. No hallarás en este mundo nada como Él. No hallarás en este mundo a nadie como Él. Vuelve tu mirada al Señor. ¿Qué es aquello a ti que te acongoja hoy? ¿Qué es aquello que tú envidias? El soltero está envidiando al casado. Sobre todo al recién casado. Los solteros lo envidian más. No estoy diciendo que todos los solteros. Probablemente hay alguno aquí. El que no predica, envidia al que predica. No estoy diciendo que todo, eso es un ejemplo, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Para no vaya a ver a los que no predicaron hoy, que estaban envidiando a mí porque fue el predicador. El marido de otra mujer que ella sí es atento con su esposo, envidia y dice, si tú fueras como ella. El papá que le hizo un regalo al hijo, ahora es envidiado como papá para otro hijo que el papá no le ha dado nada. Aquel que se encuentra sin empleo está dolido porque un hermano en la congregación halló empleo. Este nada más se quedó sin trabajo una semana y yo llevo un año y a mí nada. Yo era el que cumplía los requisitos para X trabajo, X asunto en la iglesia y se lo dieron a otro. Mis hermanos, son muchas las maneras como nosotros ponemos nuestra atención en las cosas terrenales y dejamos de colocarla en las celestiales, envidiando las demás cosas. Cuando miramos lejos del Señor, es muy sencillo envidiar y caer en que deseamos cosas. Pero si permanecemos en su santuario, nos daremos cuenta que en realidad no hay nada más valioso y que teniéndolo a Él, realmente lo tenemos todo. Y quiero utilizar la ilustración que una vez utilizó, si mal no estoy, el pastor Alejandro, creo que en diciembre del año pasado. Todos han visto, y si no se la han visto, esa película la dan infinidades de veces, sobre todo en diciembre, en Navidad, que es la del regalo prometido, ¿no? Y usted, si no se la sabe, mi hermano, perdón por el spoiler, pero esa película ya está muy trillada, así que lo siento. Sobre el final, ese niño desea un muñeco que es un superhéroe, Turboman. Y él está deseando ese muñeco. Y cuando aparece su papá vestido del superhéroe, siendo él el misma representación de Turboman, el niño dice, yo ya no quiero el muñeco, si ya yo tengo a Turboman en mi casa. Y todos, ¡ay, qué genial! Mis hermanos, tú no necesitas nada más. Tú tienes al Señor en tu santuario, en su santuario. ¿Qué más necesitas? Lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero a veces el Turboman de plástico lo preferimos en vez del que es real. Y entiéndase la ilustración, que preferimos cualquier cosa vana de este mundo por encima del Dios glorioso que gobierna todas las cosas. Ese es nuestro cambio, debería ser hacia ese lado. Cuando vemos al Señor, mis hermanos, nos daremos cuenta cuál es el fin de todas esas cosas y también será el fin de cualquier crisis de fe que lleguemos a experimentar. Esto es lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ciertamente Dios es bueno en el final de la crisis. Versículo 18 al versículo 28. El salmista en un momento quiso renunciar y terminaría dándose cuenta de que en esa sujeción al Señor es donde él encontraría su verdadera libertad. Mira qué curioso. Mira qué curioso. Usualmente pensamos que para ser libres tenemos que estar sueltos, pero para nosotros experimentar verdadera libertad debemos estar asidos a Él, atados a Él. Ahí es donde somos realmente libres.
su razón de ser, mis hermanos, la razón de esta verdadera libertad, llega a ser esperanzadora. No así para los impíos que no se arrepientan. Notemos en esta porción que nos sigue dando detalles acerca del destino de los impíos y también el destino de los justos y cómo Dios actúa al mismo tiempo de manera justa. Versículos 18 y 19. Ciertamente, una vez más, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en el pasaje? Si él estaba diciendo que esta gente no experimentaba terrores, que estas personas no experimentaban ningún dolor. ¿Qué lo cambió? Cuando él puso su mirada en el Señor, se dio cuenta realmente que aquellos que aparentemente lucen como prósperos, que lucen como sin ningún problema en el mundo, si no es el Señor de sus vidas, terrible fin les espera. Los que parecían sólidos, los que no les pasaba nada en esta vida, desde la perspectiva del salmista, se terminarán enfrentando a algo merecido, que es indeseable, que tal vez lo consideren inesperado, pero es enfrentarse al justo juicio del Señor. Estos que tienen la osadía de despreciar al Señor y de volverse en su contra y no arrepentirse, algún día se encontrarán con el Señor, pero no en su santuario, donde pueden ser perdonados. No en el santuario y no aquí en nuestro mundo terrenal donde podemos nosotros ser perdonados, sino que estos se encontrarán en un lugar donde serán juzgados por su alta traición al Dios vivo. El Señor actuará contra estos impíos y el salmista así lo expresa. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. No es que Dios está dormido. La ilustración el que él está usando es como cuando alguien duerme que no está haciendo nada, sino descansar. Bueno, él está usando que el Señor tiene un momento donde no está haciendo nada en contra de la actuación de esas personas para aplacar su ira, para poner su ira sobre ellos. Pero llegará un día donde él despertará. Llegará un día donde el Señor vendrá y él actuará y menospreciará la apariencia de pecado de estas personas. Nosotros no es que no estemos sin pecados, es que estos limpios de corazón no son limpios por él mismo ni sus manos limpias, sino por el sacrificio de Cristo quien los purifica y es el que los presenta delante de él con una apariencia totalmente distintas. Este versículo, mis hermanos, nos invita a nosotros a descansar en el actuar del Señor y no en nuestro actuar. Cuando despertares, Señor, cuando tú obres, no cuando yo quiera o no como yo quiera que sea la obra sobre aquellos que van en contra de ti. Ahora, el actuar del siervo del Señor, mis hermanos, una vez más Él nos lo dice. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. A mí me encantan mucho los salmos porque los salmos muestran de manera muy ilustrativa lo que tú y yo muchas veces experimentamos. Estas punzadas en el corazón que hasta griera dan, que hasta se hacen sentir mal. Bueno, eso lo está diciendo aquí el hombre de Dios. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, estando ante ti, Señor. Con todo y eso no entendía, prefería seguir mirando estas otras cosas. Sorprende cómo termina diciendo el salmista. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mis hermanos, el salmista que había dicho que él se había ido en contra del Señor, que él había resbalado, mis hermanos, aquí nos da la razón por la cual él no terminó cayendo, porque el Señor lo sostenía, porque el Señor lo tenía de su mano. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y esa es la promesa que tenemos en el Señor, que Él ha comenzado la obra en nosotros y hasta el fin la terminará. Podremos nosotros tropezar, pero no caeremos. El Señor, mis hermanos, nos sostiene. Aquí se nos muestra que Él siempre estuvo con el Señor y la razón de que eso sea posible es porque el Señor lo tuvo agarrado de su mano. Recuerdo cuando era un niño y en mi casa practicábamos pues la religión católica y en una de estas Semanas Santas
nos fuimos en una procesión, en una iglesia muy concurrida. Y de repente yo voy caminando como niño, distraído. Bueno, como niño distraído en mi caso. A lo mejor otros no eran distraídos. Pero como un niño distraído, y yo tomé la primera mano que encontré. Y nos salimos. Y cuando yo voy andando, a un ratito, escucho la voz de la señora que me saca de mi mamá y me di cuenta que esa no era mi mamá. Y cuando yo escucho la voz de usted, yo vi y dije, mamá. Imagínese un niño pequeño sin su mamá alrededor en un lugar muy concurrido. Tenebroso. Es lo más terrible. Y en ese momento terrible, mi mamá salió a mi encuentro y me tomó. Y no importa el regaño que ella me fuera a dar y a decirme, eso no importaba. Ya ella estaba ahí, yo estaba con ella. Eso no importaba, mis hermanos, eso no tenía ahorita nada. Mis hermanos, no importa en este caso, cuando nosotros experimentamos una crisis de fe, cuando volvemos a poner nuestra mirada al Señor, es algo sumamente esperanzador y trae mucho descanso. Porque todo el tiempo nos dimos cuenta que si tan solo hubiésemos seguido mirando a Él, no hubiese experimentado nada de eso. Pero cuando me alejé de Él, absolutamente fue lo más terrible y doloroso. Por eso podemos decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Solamente cuando él entró en el santuario, él pudo decir luego estas palabras. Si él se mantiene mirando afuera del Señor, no va a llegar a estas palabras. Pero cuando entró al santuario del Señor, él pudo ver entonces, mis hermanos, a veces nos dejamos que este texto lo único que nos hable es del destino de los malos. De hecho, muchas versiones de la Biblia le hablan el destino de los malos. Pero dejamos de perder de vista que lo que él tenía que ver no era realmente para dónde van esas personas impías. Lo que él necesitaba ver era este Dios, que Él no tiene más otra cosa en el mundo, que en este mundo Él podrá ver la prosperidad, pero aquellos que son del Señor pueden decir, yo no tengo ninguna porción en esta tierra, pero mi porción eres tú, Señor, mi heredad eres tú. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Cuando tú y yo estamos adoloridos, lo primero que hacemos es mirar al cielo y sentirnos sin esperanza. Pues sepa, hermano, que usted tiene esperanza en el Dios del cielo. Él es el quien viene a nuestro rescate cuando nada más nos puede rescatar. Aunque mi carne y mi corazón se partan en pedazos, Él es la roca de mi corazón. Él es mi porción para siempre, mis hermanos. Eso es lo que Él enfatiza. Es el punto en la crisis, mi hermano. ¿En la crisis de qué sirve? ¿En la crisis de qué sirve total? Nos ayuda a entender por qué sí vale la pena seguir y por qué somos del Señor y de qué Él nos ha guardado. Nos ha guardado del juicio para donde van esas personas. Pero lo más glorioso que podemos experimentar en la crisis es saber que el Señor es a quien tenemos nosotros siempre. Somos de Él para siempre. Este Dios es bueno todo el tiempo y es bueno para nosotros acercarnos a Él. Esto fue lo que acabó la crisis de fe del salmista. No fue que él ahora tuviera plata. ¿Tú te has escuchado que en algún momento él dice, y de repente el Señor mandó lingotes de oro del cielo en forma de gotas y los recogí en una ponchera y me volví millonario? Nada de eso pasó. Mis hermanos, saber que el Dios es nuestro Padre, eso es lo que trae consuelo a su corazón. Esto fue lo que acabó la crisis del salmista. No saber el destino de los malos solamente, sino el hecho de que Dios estaba con él y lo tenía agarrado de su mano. Eso, mis hermanos, cambia absolutamente todo. Y es aquí donde yo quiero terminar enfatizando en esta mañana. Primeramente quiero hablarle a los amigos que están en esta mañana aquí. Cuando uso la palabra amigo, es porque yo no puedo llamarte mi hermano. Y no hermano en el sentido de cuando le decimos a alguien, hey hermano, venga, ayúdeme aquí con esto. No, es hermano en el sentido de que Dios dice en su palabra que aquellos que creen en Él son sus hijos. Por ende a ese le llamamos hermano. Amigo, yo no puedo llamarte hermano si tu condición no es que seas un hijo de Dios. Pero amigo, yo quiero hoy en esta mañana hablarte de que hay personas que tienen una crisis de fe como la que hemos visto. Pero la verdad es que tú no tienes ese problema. Tu problema no es que tengas una duda en cuanto a seguir siendo del Señor, porque en realidad no lo eres. Tu problema realmente es que tú no tienes fe. Y ese es un problema mayor.
Y tal vez sientas que estoy siendo ofensivo contigo, pero no es mi intención. Mi intención es que tú puedas llegar a conocer por qué si esto es ofensivo, dónde tú puedes encontrar esperanza. ¿Es Dios tu mayor bien el día de hoy, te pregunto? ¿Es Dios lo más glorioso que tú puedas ver el día de hoy? ¿Procuras tú amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Amigo, ¿tú deseas ser fiel a este Dios conforme a los mandamientos que Él ha dado? Cuando tú pecas, ¿es una lucha para ti o simplemente lo ves? Es un error que como humanos cometemos. Amigo, ¿tú te has arrepentido de tu vida de pecado y has ido a Cristo por el perdón de tus pecados? Si ante todo esto, mi amigo, fue un no, entonces tú eres un impío de los que narra aquí. Pero, el Salmo te da esperanza, mi amigo. Esa esperanza es la que yo quiero expresarte en el día de hoy. Escucha atentamente las palabras del Señor en estos versículos finales. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y esa es tu condición. Pero, tienes un pero que yo doy solamente. Es el pero que está en este versículo y es sumamente valioso y hermoso para ti y esperanzador. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Mi amigo, hoy tienes esperanza. Acércate a Cristo, acércate al Señor. No esperes otro día para hacerlo. Hoy es el día de tu salvación. Ven a Cristo. En Él hay esperanza. El que permanece apartado del Señor, como dice el versículo 27, tarde que temprano le sorprenderá la muerte y no habrá para él sino el castigo eterno del que habla la Escritura, el infierno. Pero mira ese pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mi amigo, esa puede ser tu condición, un hombre impío. Pero si te acercas a Dios, tu condición cambiará. Pasarás de muerte, pasarás a vida. Y una vida eterna, una vida en abundancia. Esto es sumamente glorioso. Acerquémonos a Dios o acercarnos a Dios es el mayor bien. Él es bueno. Él es ciertamente bueno. Si tú te acercas a Él en lugar de alejarte, entonces conocerás a aquel que es el bien. Así que te invito a que hagas como el salmista. Pon tu esperanza en el Señor y cuenta de su obra en ti. No esperes más, amigo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe y entrégate a Él. Quiere el Señor obrar en tu salvación en esta mañana. Y es el ruego que mis hermanos hacemos por ti. Cristo Jesús vivió la vida recta que tú debías vivir. Murió la muerte en la cruz que tú tenías que padecer. Y fue resucitado al tercer día, venciendo al pecado, a la muerte, al enemigo mismo. Amigo, esa obra de Cristo es suficiente para perdonarte. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero de manera final también tengo una palabra para ustedes, hermanos. Queridos hermanos, no olvidemos que este salmo es una radiografía de lo que nosotros somos también. Seguimos la pista donde parece que el culpable y el único que vive esto es Asaf. Pero cuando empezamos a estudiar, desglosando este versículo, nos damos cuenta que somos iguales. Que al igual que él somos culpables y también terminamos envidiando cualquier cosa de este mundo y hemos dejado de ver como precioso a nuestro Dios. También somos culpables de esos. No desees aquello de lo que no te ha dado el Señor y que podría llevarte a una crisis de fe. Antes bien recuerda cómo termina este salmo y pon en el Señor tu esperanza también. Sea que acabes de pasar por una crisis, pon tu esperanza en el Señor. Sea que estés ahora mismo en una crisis de fe en estos momentos, mira al Señor y pon tu esperanza en Él también. Sea que ahora no estés en crisis, que desde hace rato las cosas están bien y no hay crisis. Bueno, mi hermano, es probable que debes prepararte para que si llegue un momento de crisis, tú sepas y recuerdes a dónde tú puedes ir, para que tu mirada no llegue a desviarse. Y si se desvía, no sea por mucho tiempo. Que podamos volver a correr y poner nuestra mirada en el Señor y nuestra esperanza en Él. El Señor nos ayude. Recuerden que el Evangelio nos muestra esa realidad en nosotros. Estamos escondidos en Él. Así como el salmista dijo, tú me tomaste de tu mano. Nosotros hoy podemos decir lo mismo. Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondidos en Él estamos, mis hermanos.
Nada en la tierra, en las alturas, nada nos podrá separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos de Él, estamos asidos, aferrados a Él y no seremos jamás de Él separados. En todo tiempo el Señor es bueno y por ende sea su nombre bendito y alabado. Oremos, mis hermanos.